pues dejadme que empiece dando un sorbito a la cerveza para relajar un poco el ambiente, relajar y estar entre amigos, en familia, en este podcast que surgió hace unos cuantos meses en la cabeza de los ideólogos de la Caja Negra 4.0, a las que os damos la bienvenida. Sé que ya os habrán contado un poco en qué consiste esta idea, que no es más que traer el mundo de la criminología y todo lo que rodea a ese ámbito desde todos los puntos de vista, desde todas las aristas posibles, pero con un denominador común, que es el rigor, la credibilidad, las buenas maneras de hacer todo lo que hagamos en este ámbito. En este segundo podcast del día, que me propuso Antonio hace un tiempo, y me dijo, oye, me gustaría hacer algo con los invitados que ahora os voy a presentar ahora mismo, pues dije, joder, fácil me lo pones. Yo creo que de lo mejor que podíamos hablar es de las profesiones de los dos invitados. Podemos hablar de policías y de periodistas, que no sé si son muy miscibles o no, ahora nos lo contarán ellos, pero están condenados a entenderse, porque si no se llevan bien los periodistas, poco publicarán. Y a veces también los periodistas haréis alguna labor a favor de lo que hace la policía. Ahora también nos contará Javier. Por eso este segundo podcast del día, en un alarde de imaginación y creatividad, yo lo he titulado Policías y periodistas, el filo de la verdad. Sí, es un título del todo a 100, pero que yo creo que va a resumir un poco por dónde va a iniciar la charla. Por dónde acabe, pues vosotros lo diréis. Bienvenida María Jesús Pascual. Muchas gracias. Bienvenido Javier Peña. Muchas gracias. Javier, que es policía con... ¿Cuántos años en ejercicio? 45. 45. Sí. Casi nada. ¿Has visto de todo? Muchas cosas. Sí. Muchas he visto. Y con algún periodista también te las has tenido que ver. Para lo bueno y para lo malo. Tengo grandes amigos periodistas y he discutido con algunos periodistas. No, si al final, María Jesús, te digo yo que estáis condenados a entenderos. Es que la simbiosis es fundamental en este caso, porque para nosotros tener unas buenas fuentes policiales es básico. No existiría el periodismo de sucesos como Dios manda sin una buena fuente, sin unas buenas fuentes policiales. Así de claro. Si te enseñara el teléfono, veríamos que ayer me llamó un periodista de sucesos para hablar y pedirme una entrada para un reportaje grande sobre lo que está sucediendo en el Caribe de las narcolanchas, y me pedía que si le podía apoyar para entrar, y por supuesto en la medida de lo posible, en los contactos que necesitaba en Colombia, no así en Venezuela, que en este momento es un país impracticable para el periodismo internacional, pero bueno, desde Colombia podrá hacer un estudio de qué está sucediendo con los ataques del ejército americano sobre las narcolanchas, eso que era lo que necesitaba. Y digo que siempre estás, y que es, pues es un periodista que llevas muchos años trabajando con él y que en este momento quiere hacer un trabajo real. Y bueno, ¿quién me puede ayudar? Pues el que acaba de venir de Colombia. Siempre y cuando no moleste demasiado el periodista, le hacemos un favor. Yo sí, ella lo sabe mejor que yo, el 90% de los periodistas no solo no molesta, son necesarios. Insisto, estamos condenados a entendernos. Como decía, Javier Peña es policía de la UDEF, de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Como hemos escuchado, con una trayectoria amplísima, nos puede contar infinidad de casos. María Jesús Pascual, periodista de sucesos y tribunales. Me vas a permitir que te eche un piropo profesional al menos. Aunque ejerzas en provincias, yo creo que eres de las mejores periodistas de sucesos y tribunales que hemos tenido en el periodismo en España en los últimos años. Además, me atrevo a decirlo con conocimiento de causa. Además, creo que sí. Me he dejado sin ahora me voy. No, no hace falta. No hace falta nada. Seguro que no hace falta. Oye, ¿cómo se entienden? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se entienden? ¿Cómo se establece una relación de confianza, si es que existe, se puede llevar entre periodista y policía? Que hay veces que hay que pisar callos, tú lo sabes, sí. Y hay veces que no puedes contar lo que a lo mejor te interesaría, no lo sé. ¿Cómo empieza una relación de confianza? Pues muy despacio. Una relación. Y con algo que ahora se tiene poco, que es poca paciencia, porque ahora la inmediatez nos supera a todos y nos lleva de la nariz. Pero para tener una buena fuente policial
el policía tiene que confiar en ti. O sea, esto es muy importante, que él vea en tu trayectoria, en tus artículos, en tu trabajo, que eres una persona seria y veraz. A partir de esa credibilidad y a partir de unos cuantos cafés y en fin, unos contactos, o sea, que te vea todos los días, que seas pesada, o sea, tú no puedes soltar esa fuente de ninguna manera, porque es que es tu pan del día. Me pasa también en los juzgados, con abogados, con procuradores, con jueces, con fiscales. Tienes que trabajar sobre el terreno. O sea, si alguien piensa que una fuente policial o judicial se va a poner al teléfono, pues lo llevas claro. Lo llevas claro, vamos. Tú lo sabes también porque eres del gremio. Había gente que me decía, ¿por qué no llamas al fiscal jefe? Digo, llámale tú. Llámale tú, a ver. ¿No? O sea, tienes que saber hasta dónde llegar, hasta dónde puedes llegar. Tienes que llegar a pactos, es muy importante. Es un toma y daca. Entonces, si lo haces serio, si lo haces bien, si contrastas, tampoco te puedes, o sea, no te puedes, en este trabajo no te puedes fiar de nadie, ni siquiera de tus fuentes maravillosas. O sea, siempre tienes que tener una fuente B mínimo, pero vamos, yo creo que hay que tener 3 fuentes sobre una misma noticia. Y si tienes documentos, claro. Se llama contrastar, que ahora parece que se les ha olvidado, que primero titulan y luego contrastan. En algunos casos, ¿no? No se puede generalizar. Hay grandes profesionales de esto, pero es verdad que por eso que te decía de la inmediatez y que luego si queréis hablamos más de las nuevas tecnologías, de cómo nos han afectado las redes a nuestro trabajo, a los plumillas, a los periodistas de calle de toda la vida, pues verdaderamente a veces nos lleva de la nariz esa inmediatez, esa súbelo, súbelo a la web. O sea, eso os sonará, súbelo. Claro. Pues hombre, cuidado, porque primero hay que contrastar. Y en ese toma y daca estamos, todo el rato. O sea, es un estrés impresionante. Claro, yo de nuevas llego a la comisaría, me encuentro con Javier, sé que él sabe algo del caso del que yo estoy trabajando. Soy un periodista de nuevas, a mí mi editor me acaba de pasar a la sección de tribunales, a la sección de sucesos. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que ver tú en un chaval, una chavala, un joven o no tan joven que empieza este tema para decir, este es de fiar? Bueno, no es entrar a una brigada, para empezar es imposible. No llegarías a la brigada nunca. Tú tendrías que entrar a través del departamento de prensa de la unidad policial en la que estás. Y después tú lo que tienes que hacer, cuando ingreso... Si vamos por ahí... Vamos mal. Pero es que lo primero, tú no conoces a nadie. No va a estar mal hoy en día porque está todo muy, sobre todo en las grandes unidades, todo muy parcializado. Muy medido, sí. Y tú ahí tienes que ya empezar y encontrar, por ejemplo, pues a alguien que es serio y decirle, y ahora quiero hablar con el jefe de sección. Y si tú vas ahí entrando... Luego tienes que aprender una cosa muy famosa, ¿en qué bares van? Eso iba a decir. Tienes que saber a qué bares van. Y a los bares que vamos tienes que ir tú. Y así tienes que empezar a conocer gente. Yo recuerdo cuando ingresé, que en el principio de los años 80, yo estaba en la brigada, en la entonces todopoderosa Brigada Regional de Policía Judicial de Barcelona, y Mariano Rubio, que tenía investigación en marcha y grandes programas, no salía de la brigada. Pero es que allí conocí yo también a Manu Marlasca de niño, los conocí por el pasillo de la brigada y venían al patrón con nosotros. Eran otros tiempos, los gabinetes de prensa eran inexistentes, la facilidad, y si conocías a uno ibas llegando a todos. La confianza se gana por lo que tú escribes. Tú eres el Málaga, y ya tienes, que hablamos de Valladolid, una ciudad media donde hay noticia criminal, y tú publicas y te vemos el nombre, no te conocíamos, Castañeda, ¿quién es este? No es el nuevo, joder, del norte. Y bueno, y no se mete con nada, y no opina en exceso. Nosotros, el investigador es muy reacio a que cuenten lo que no es. De momento, yo siempre recuerdo un caso muy famoso, muy mediático en Valladolid. Bueno, en Valladolid fue en León, pero fue muy mediático en la región, que fue el 12 de mayo del 14, cuando matan a Isabel Carrasco en León. Este caso fue de prensa de los más duros a los que te puede tocar, porque tenías la presión de todos los periodistas que querían saber más que tú.
del señor ministro, que te llamaba directamente sin ningún intermediario, porque nadie de Madrid quería ponerse entre medias ya, eres tú el jefe, habla tú con él. Y bueno, y luego tenías la tertulia mañanera en la que mi mujer me decía cada día, han dicho esto, digo, no han acertado ni una, pero deja que sigan. Bueno, los casos de dura mediático, hablaba María Jesús hace un momento del tirón. Hoy en día nadie espera que una noticia no esté resuelta, contrastada y confirmada en menos de 24 horas. Eso es imposible. Lo hemos visto en grandes... Máxime cuando estamos hablando de temas delicados, de temas en los que la acusación es potentísima, lo que tenemos que decir. Pero vamos, para llegar a nosotros no es tan difícil. Yo conozco, he dicho, a lo largo de mi vida profesional, he conocido a decenas de periodistas que te los van presentando a alguien que los conoce, oye, y hay una frase que es fundamental que te digan, es de fiar. Porque en todas las profesiones el que está enfrente de ti tiene que ser de fiar. ¿Qué es un periodista de fiar? Alguien que si tú un día le dices, oye, María Jesús, estamos llegando, yo creo que no, pero no me publiques, que esta noche tengo tal. Y María Jesús va a aguantar, ella va a seguir escribiendo a la tarde siguiente, hacer el artículo potente. Pero y periodistas que al final son capaces de contrastar contigo. Me dicen que habéis detenido cosas delicadas, cosas normales a un compañero. Es verdad, de momento no te puedo decir nada, ella sabe lo que acabas de contestarle. No hay que ser muy tonto para entender, pero no juega. El periodismo y la policía, para mí, se basan en la credibilidad de ambos. Somos necesarios porque el periodismo... Quiero preguntar, perdona que incida en ese tema, porque alguien estará pensando ahora mismo de la gente que nos escucha aquí, o los que nos va a oír en el podcast cuando lo publiquemos. ¿Qué favores? ¿Para qué le sirve un periodista al policía? El periodista... Tenemos la imagen típica de las películas. Por favor, lo primero es que se marchen la prensa, fuera de aquí. Cuidado, en teoría y directamente no nos servimos para nada. No hay contraprestaciones monetarias, hay profesiones. El periodismo tiene una función social. Hablaba hace un momento de la presión de las redes sociales. Las redes sociales, que el receptor sea emisor, han convertido, no hay criticidad. Yo siempre, hay mucha gente que lo dice, la frase no es mía, que lo que da calidad democrática a una ciudadanía es la educación, la justicia y el periodismo, como control social. No hay periodistas corruptos, sí, como policías, como jueces, como todo el mundo. Qué tontería. Hablamos de la función democrática del periodista y ellos tienen la obligación de informar. No informan tampoco, cuentan el caso, pero luego van a buscarle la parte social, con lo cual hay un complemento, si queremos, criminológico, ya que estamos de criminología, que a nosotros no nos afecta. Pero, lógicamente, cuando yo estoy investigando, cuando yo tengo un caso complicado, si me publican ciertas cosas y me dicen que busco a Juan López, pues Juan López se me va y me hacen un putadón. Entonces yo voy a procurar que a ellos les ha llegado porque uno de tus chicos es un poco bocazas y se lo ha dicho, que también es los periodistas, porque los periodistas son de confianza tuya, pero ya he hablado de 3 fuentes, pero si pueden 7, tienen 7. Sí, claro. Y saben, como profesionales de su área, quién es el débil. Saben que hay gente que les va a recibir, les va a hablar, pero no les va a decir hasta el momento procesal oportuno, nunca mejor dicho, ciertas cosas. Y hay otros. Y hoy en día, cuando se habla de filtraciones, el mundo de las filtraciones policiales, en este caso, no solo son policiales. En los casos se entiende un montón de personas del juzgado. Pero si tenemos un muerto, intervienen los servicios funerarios. Pero además está el portero, o sea, las fuentes y el periodismo de sucesos es tener abiertas todas esas realidades. Uno lo sabe y sabe que, por eso cuando me dicen, identifica la fuente, siempre digo, inténtalo tú, porque a mí me da la risa, tengo más cosas que hacer. En fin, María Jesús, lógicamente sabe mucho más que yo de esto. Sabe mucho, ¿eh? Sí, no os voy a pedir que seáis dogmáticos, ¿vale? Pero sí que vuestra opinión, una opinión absolutamente subjetiva, ¿dónde tiene que estar esa línea? Se ha puesto muy de moda los programas estos de True Crimes, no me gusta a mí el término mucho, pero bueno, programas de sucesos, secciones de sucesos. ¿Dónde entendéis vosotros que debe estar desde vuestros ámbitos, la delgada línea roja que marca lo que puede ser la divulgación, la información, de lo que puede ser una intromisión en la intimidad de las víctimas, de los sospechosos, de los propios sospechosos? ¿Dónde se tiene que marcar esa línea roja? Lo digo porque estamos viendo infinidad de casos en la actualidad, series, películas que se hacen, etcétera,
¿dónde vosotros trazaríais esa delgada línea roja? Mira, la línea es el Código Penal y la Constitución. El Código Penal, o sea, ahí está todo. Quiero decir, pero a ti no te... La ley hay veces que no te impide publicar... Sí, vamos a ver, yo tengo muy claro que si yo hago una información que no se ajusta o que se enfrenta a derechos de terceros, una querella me llega, no al periódico, solo como antes. En el nuevo Código Penal va directamente contra el periodista. Querella criminal. No estoy hablando de demandas, que también, por la vía civil, pero directamente es delito. Entonces, tú tienes que jugar siempre en esa línea tan fina del código. Es verdad que el periodista, no el comentarista de la tele, por ejemplo, el tertuliano que no es profesional de nada, el periodista de verdad busca siempre tener documentos sobre los que asentar su trabajo. No solamente fuentes, testigos, policía, no. Normalmente, yo te hablo por mi experiencia, yo tengo que tener un papelito, es decir, una querella, la denuncia, la demanda, pruebas para trabajar. El sumario, si puedes, hombre, si tengo el sumario, pues imagínate, ya genial, ¿no? O sea, yo tengo que conseguir todo eso. Ese es mi trabajo, porque yo tengo que ir a la verdad, o sea, yo tengo que responder a las 5 preguntas del periodismo, que son las mismas 5 preguntas de los investigadores. El quién, el por qué, el cómo, el dónde. Esas preguntas básicas son el A, B y C del periodismo y tengo que tratar de responderlas todas. ¿Qué pasa? Que antes teníamos más tiempo para poderlas responder. Ahora no. Es lo que te decía de que en las redes sociales lo digital nos lleva de la nariz. Entonces nos presionan nuestros jefes porque están viendo en la tele que están diciendo no sé qué y tú estás todavía llamando y contrastando. Y yo les estoy diciendo, oye, que estoy contrastando lo que estoy llamando a Perenganito y me está diciendo que eso que están diciendo que no es así. Entonces tu jefe tiene 2 opciones, o esperar o repicar lo que dice la tele y, con todos mis respetos, cagarla. Yo eso no sé lo que tiene que ser para un policía que tiene que estar investigando un caso, ver que sobre todo el tema de las redes sociales, que es una cosa que se nos ha ido de las manos. Pero para el periodista también, porque necesitas un mínimo tiempo para el análisis. O sea, es que hasta para leerte una sentencia. Es decir, tú no te puedes quedar con la nota de prensa que te mande el TSJ, Tribunal Superior de Justicia, o el gabinete de prensa de turno. O sea, porque si van a hacer los gabinetes mi trabajo, pues que me echen. Pues ya está el gabinete, me lo manda, copio y pego y se acabó. Ese no es el trabajo del periodista. O sea, tú tienes que contar lo que nadie quiere contarte. O sea, esa es la noticia, eso lo decía... ¿Sabes? Sí, no necesito nombres, no quiero nombres en este caso, pero repito lo que os decía antes, sobre todo el tema de redes sociales, que es una cosa que nos ha ido de las manos. En una investigación policial, vosotros, no sé en qué medida os llega lo que se está moviendo en las redes sociales, lo que están empezando a decir, se dice, se comenta... ¿Hasta qué punto distorsiona, estropea, bueno, generalmente, interfiere en una investigación policial? Generalmente eso te lo dice el gabinete de prensa si es interesante. Ellos lo valoran. El 90% de lo que sale es farfolla, no nos preocupa. Casi todo es mentira, no nos preocupa. Mentira, pero crea una corriente social, crea una corriente de opinión. Pero no nos importa. La suerte que tenemos la policía es que tenemos aguante. Aguante las manifestaciones y aguante ante ese tipo de presiones. No, las redes sociales nosotros las usamos al revés, es en la investigación, hoy son una maravilla. Cuéntame cómo lo hacéis. No, lo que se pueda contar. No, pues hoy todo el mundo tiene un perfil, claro, donde están todos tus amigos, todos los sitios a los que vas, en fin. Las redes para nosotros son herramienta y son distorsionadoras. Nos preocupa a veces la red. Tampoco es tan potente, aunque se crea que son muy, muy potentes, porque se lee tan deprisa que nadie va. Me han preocupado ver tertulias, ¿no?
¿Qué me preocupa de las tertulias? A mí, María Jesús lo decía perfecto, está la ley del Código Penal y yo añado otra, que es una ley importante, que es la ley de protección de datos. A mí lo que me molesta fundamentalmente en las tertulias es que independientemente, bueno, tenemos un muerto, una muerta. Yo me acuerdo de un caso aquí en Valladolid que comento. Muere una chica por violencia de género en Medina del Campo. Hablo todo, esto fue abril del 14, el mayo Isabel Carrasco y 3 muertos más. Tuvimos un mes justo cuando yo llegué destinado aquí. Y joder, te encuentras que lo primero que me dicen es que el padre dice que ayer fue a la policía y la echaron. Y es lo que me dice la prensa. ¡Pum! O sea, muere una mujer, una persona, ya tienes un caso grave. Al pavo se le detiene inmediatamente en Palencia y tal. Bueno, pues claro, todo el mundo te mete el micro, eres el jefe, te tiene que cargar. Bueno, luego se hizo la investigación, el padre, la madre lo dijo porque se lo había dicho, madre y padre de la víctima separados. Bueno, un caso de estos, al final, bueno, se pudo garantizar que en ningún caso se le dijo eso. Lo único que se le hizo fue separar a su madre de la hija cuando fue a preguntar unas cosas, y es más, se le aconsejó lo contrario. Eso se quedó demostrado, constatado en papeles y tal. Pero claro, eso sí te hace tal y se convierte en tertulia, porque ya no importa la muerta, importa lógicamente que nos ha pedido ayuda el día antes, no se le ha dado. Bueno, esas cosas sí nos afectan, lógicamente, porque la presión ya en ese caso es insostenible. Tenemos casos en los que un error policial, pero esto es un error, te va a generar una tensión y la tienes que aceptar porque para eso está la prensa como control, ¿no? Bien, no critico ahí. Y luego en lo que me decías, pues bueno, las tertulias son horrorosas sobre todo por el daño social que se hace a la víctima o al autor innecesaria, porque le vamos a sacar que cuando tenía 14 años tuvo un novio. Bueno, pero ¿a quién le importa que esta chica a los 14 años tuvo un novio, 2 o 5 o ninguno? Y esto es lo que busca, como está muerta, está detenido el autor y están las causas hechas, pero ha sido muy bonito, hay que darle vida y nos tiene que durar la semana de tertulia. Y ves hablar a la gente en casos en los que tú estás participando. Yo siempre pongo el caso porque fue muy inmediato de todo Isabel Carrasco y bueno, estaban las 2 grandes cadenas toda la mañana dando y hostia, yo lo estaba oyendo y es que me entraba una risa porque te juro que era todo lo contrario de donde estábamos, pero no tenía absolutamente nada que ver y te lo contaba toda la gente. Bueno, Javier, ya. Y yo decía, vale, sí, ya lo has visto, ¿no? Vamos, la Griso lo tiene claro. No sé si era Susana Griso, no me acuerdo quiénes dirigían los programas, los tertulianos. Entonces, esto sí. Pero ya digo, la afectación me afecta cuando un periodista serio me publica una verdad de la investigación que no quería que saliera. Y eso me ha pasado. ¿Y a ti cuánto te pesa la presión social, la corriente de opinión que se ha creado por la solución de un caso que tú estás investigando, pero que ves que el resto, o una serie de medios, las redes sociales, etcétera, ya están sacando sus propias teorías, lo dan como hecho solucionado, este ha sido el culpable, esta ha sido la culpable, estos han sido los asesinos, las asesinas, estos han sido los ladrones? Hay cosas que se dan por supuestas muy rápido. Claro, a mí me pueden llamar mis jefes, o sea, los 300 jefes que siempre tenemos todos. ¿No? Los 300 jefes. Porque claro, no aquí exactamente, o sea, dices, tú eres el currito que te estás trabajando un caso. Por ejemplo, caso hipermediático todavía sin juzgar, el caso de Esther López. Estábamos todos, vinieron aquí todas las teles nacionales, se prepararon unas cosas impresionantes a la puerta del juzgado. Uh-huh. Yo estaba viendo un ejemplo, porque es que yo no daba crédito y dices, madre mía, estamos todos esperando a que haya una resolución de la instructora a propósito del principal sospechoso. Una resolución muy importante de si lo engrilleta o si lo sigue dejando en libertad. Y estamos todos, o sea, había como tropecientas mil teles y aquí los 3 o 4 del pueblo, como yo digo, con la libretica y pim pim. Y entraban cada pocos minutos los de las teles inventándose cosas. Yo decía, pero por favor, si la resolución no está, si es que no ha salido nadie. O sea, porque yo tenía gente dentro también, tal, no ha salido nadie, no hay resolución todavía, y entonces estaban entrando cada rato, claro, presionados por platós,
y inventándose unas cosas alucinantes, y yo los miraba a los compañeros y decía, qué cruz, pobrecitos. Pues claro, son los que están ahí al pie de obra también. Presionados y presionados por la gente, por los productores, por no sé qué, que tienen en plato. O sea, al final, a ti eso no te tiene que afectar, pero sí tienes que sabérselo transmitir a tus jefes. Y cuando tus jefes te están presionando y te piden explicaciones, porque nos los piden a todo, pues tú coges los datitos que tienes y les explicas. Dice, mira, esto es lo que hay. Tú verás. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay y yo esto es lo que te voy a afirmar en esa información. Porque yo lo único que tengo es mi credibilidad y mi firma. En el momento en que me falle eso, me falla todo el Staribel y toda mi carrera profesional, porque te cargas tu carrera profesional con un artículo, ¿eh? Como la Meta. Mira lo que ha pasado con la BBC. Mira lo que ha pasado. Qué fuerte. La BBC. Dios mío, el evangelio de los periodistas. Quiero decir que eres tú, estás solo ante el peligro y tú te tienes que pertrechar en tus datos y en lo más veraz y en los datos más veraces que tengas, porque si no estás frito. Entonces le dices a tu jefe, oye, esto es lo que hay, tenemos que esperar un poco, tal. ¿Que quieres otra cosa? Yo no lo firmo. Hay que también tener la valentía. Y no, eso no me ha pasado porque es verdad que a mí me han respetado siempre mucho. Y cuando yo les he dicho, mira, esto es lo que hay, entonces vamos a esperar un poquito. Yo hago seguimiento, te mantengo el seguimiento, pero no voy a alargar que este señor lo van a detener porque es mentira. Es que encima sé que no va a ser así. Oye, ¿cuántos... hablo de los profesionales, los personales para vosotros, pero ¿cuántos secretos guardáis? Tendría que matarte si te los digo. Bueno, estoy dispuesto. Por eso, pues muchos. Y ellos más todavía. Yo ninguno. ¿Ninguno? Madre mía. Me he confesado de todo ya. ¿Qué será que no lo te sabe creo tu nada? confesor, ¿no? Todos los... No. Hay gente que le gusta hacer un archivo de lo que ha sido su vida y yo hace ya más de 40 años decidí romperlo todo. Recuerdo perfectamente, porque Dios me ha concedido una memoria bastante grande de nombres. Yo me acuerdo de mis primeros detenidos. Ahora tú me dices tal caso, yo te digo cómo se llamaban, pero sin hacer ningún esfuerzo. O sea, porque me salen del tirón. Y me acuerdo del día, Josefa Osete Mayenco, pues esta fue una mujer del 19 de marzo del 83 que me llamó la atención porque tenía 83 años y la engrilleté. No voy a contar por qué, pero para mí fue pues mi primera persona de esa edad. 83 años en el año 83. Qué bueno. No son los 83 de ahora, ni de coña. No. Bueno, pues tú me dices nombres y nombres y nombres de los primeros tiroteos, me acuerdo de los que fallecieron del otro lado, me acuerdo de casi todo, pero lo tengo todo absolutamente borrado. Solo guardo me topas, fotos y cosas. No guardo secretos, nunca escribiré nada y nunca cuento cosas inconfesables, porque se perdieron en el tiempo que vivieron. Ya está, lo tengo así de claro. Nunca declararé nada que no tenga que declarar. He visto la evolución social de este país, desde el 79 que me metí en esto, hasta septiembre de este año que salí. He estado destinado en 15 ciudades. He tenido altas responsabilidades, podemos decirlo, en la policía, sí, ser director es alto, pues. Y he sido feliz, me he divertido y creo que he cumplido con dignidad. Pero secretas, no merece la pena, sé cosas, pero ¿quién no sabe? Y lo que te hace la vida, la edad, te da relatividad y escepticismo. Nada es tan exacto como tú creías a los 20 años. Ni tan grave. Ni tan grave. Sí, los hombres y las mujeres somos hombres y mujeres con defectos y virtudes, y que creo que es muy bueno los contrapesos. Yo hubiera matado a los periodistas si no me hubieran presentado Mariano Rubio, del que puedo decir una pequeña boutade. Tengo su biblioteca criminológica. ¿Por qué me llegó a mí? Porque murió sin herederos, un colega la heredó, no la quería y me la dio a mí. Yo tengo todos los libros de crimen y criminología que él tenía, de los años 30, 40, 50, 60 y 70, bueno, que es una maravilla, solo me quedé 360 o así, pero en todos ponen Mariano Rubio, Radio Televisión, bueno, Miramar. Entonces, bueno, pues por eso digo que tengo algo y he tenido muy buena relación con periodistas. Hemos discutido, ¿por qué no? Porque somos humanos y tenemos
pesos y contrapesos y porque alguna vez te has tenido que callar algo para un amigo, algo, y ellos se han callado muchas más cosas para mí y seguimos siendo amigos. Es así la vida, pero sobre todo hoy se ha perdido una necesidad, lo vemos. Si observamos y somos críticos, ya no hay criticidad, antes leíamos... Déjame ese tema porque iba para la siguiente pregunta, que me analizarais un poco el tema de la actualidad, pero yo quiero saber los secretos. Un periodista que guarde un secreto profesional, hablo, ¿juega en su contra o no? Me refiero, un periodista está para desvelar los secretos que se guardan. Entonces... hay cosas que son publicables. Y cosas que no. Y cosas que no aportan nada. Claro. Nada más que morbo y vergüenza. Recalca esto, por favor, repítelo otra vez porque me interesa mucho dejarlo claro. Yo siempre lo digo y a lo mejor soy muy pesada. En mis tiempos teníamos una asignatura en la carrera que se llamaba Ética Profesional. Ética Profesional, la asignatura. La policía también. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, lo que quieras. Entonces, hay cosas... Yo he visto muchos casos y muchos juicios y cosas muy duras. Y hay cosas que no aportan nada a la información, tampoco emoción. Porque tú puedes hacer una crónica preciosa de sucesos de un juicio, de un caso, o sea, con el alma, bueno, pues interesante porque los propios hechos lo son, pero el regodeo en el morbo, en la casquería, por ejemplo, que no aporta absolutamente nada, en mis crónicas no lo vas a encontrar. Porque no hace falta. No hace falta. Haced un poco ahora de analistas de la realidad. ¿Cómo estáis viendo? ¿Cómo veis que ha cambiado este país? Hablo de la sociedad en la que estamos, ¿eh? No hablo del país como ente político, sino como sociológico. ¿Cómo ha cambiado el ámbito en el que trabajáis, desde el periodismo de sucesos y desde la relación policía con los medios de información? Hombre, mira, la ley de protección... Sí ha cambiado, no lo sé. La ley de protección de datos a nosotros nos ha hecho mucho daño, a los profesionales. Fíjate que la gente lo cuenta todo en sus redes. O sea, lo cuenta absoluto, pero todo meten a sus hijos, a sus mascotas, o sea, es brutal. Sin embargo, nosotros nos topamos cada vez con más dificultades para hacer nuestro trabajo, porque es muy fácil a los gabinetes decir ley de protección de datos, pero incluso a la hora hasta de darte resoluciones judiciales, cuidadín, porque es que te ponen, alguien ha matado a alguien, pero vamos a ver qué voy a hacer yo con esto. ¿Cómo que alguien ha matado a alguien? O sea, aquí hay un tipo que ha matado. Es un presunto, sí, pero ha matado. Hay pruebas que ha matado, porque hay un sumario, hay una investigación judicial ya. No me refiero cuando están en plena investigación, digo cuando ya está. Hombre, no me mandes esas notas, ¿sabes? Y luego, me parece que ese tipo de cosas cosifican a la víctima, que de las víctimas no hemos hablado. Cuando omites el nombre de la víctima, por ejemplo, en temas de violencia, tal... O sea, no es lo mismo que tú le cuentes a un lector que un señor, porque tenía el día como lo tenía, se ha cargado a su mujer y a su niña y das el nombre de la niña, el nombre de pila de la niña, que dices, alguien ha matado, tal. No es lo mismo, ni mucho menos. Ni mucho menos. Y a la hora de concienciar, por eso nosotros en el norte hacemos una cosa que me parece muy bonito, bonita en general, que son los obituarios. Porque si una persona de un pueblo de Valladolid muere en un accidente de tráfico y te preocupas por saber quién es, la historia es preciosa periodísticamente y llega al corazón de los que lo han conocido, por ejemplo. A mí eso me parece interesante. Es como con el tema de los suicidios. Antes los periodistas teníamos prohibido decir la palabra suicidio. O sea, nadie se suicidaba. Se caía, se precipitaba. ¿Ha fallecido? O sea, tú no podías decir eso porque entonces se consideraba que suicidio llamaba a suicidio. Ahora ha cambiado mucho esa percepción y afortunadamente, ¿por qué? Pues porque hay muchísimos suicidios y hay que prevenirlos y la manera de prevenir es decir, oiga, que esto está pasando, vamos a ver por qué. Y hay que contar eso, ¿no? Va cambiando la percepción social.
va cambiando también nuestro trabajo. Ahora, el problema que tenemos nosotros, los periodistas de ahora, es que no salimos a la calle, que es nuestro sitio natural, y nos quedamos en la redacción mirando el ordenador. Los bares, hemos empezado por ahí, ¿verdad? Los bares, ¿qué lugares? Decía Gabinete Caligari. Para los periodistas, en España todo pasa en los bares. Todo pasa en los bares, por supuesto. O sea, pero por supuesto. Lo que decía él, vamos, yo me recorría todas las mañanas los bares donde iban los fiscales y los jueces, porque iban a sitios diferentes, que lo sepáis. Por supuesto. O sea, no sigo por ahí. Pero había te tienen que ver y dar la brasa. Pero, oye, y dar la brasa y que te conozcan. O sea, ya está. Yo soy la pelirroja de Norte Castilla. Y ya está. Javier, ¿cómo está el panorama ahora mismo? Dadme una radiografía con el mundo de las filtraciones que se producen ahora mismo, que no hay cosa que pase que no se haya filtrado ya. Bueno, te decía antes que las filtraciones, que te preguntas siempre, ¿tenéis protocolo? Tenemos de todo, antifiltraciones. El problema de una filtración es nada se filtra que sepamos ella y yo. Punto. El problema hoy es que, por ejemplo, los equipos de investigación son enormes. Cuando yo ingresé, cubríamos un territorio de 650.000 habitantes con una docena de atracos día, 5 investigadores. Y te puedo asegurar que hacíamos más detenidos, que eso es real, que brigadas de 100 hombres hoy. Era otro tema, era otra violencia, era otra realidad. Pero no había filtraciones, éramos 5 amigos que nadie decía nada. Hoy en día tú tienes una gran brigada de 2 grupos de 17, 18 hombres, unos de mañana, otros de tarde, y hay una acción. Y sobre todo, mientras estamos, nada se filtra mientras se investiga. El problema es cuando empieza la acción. Vamos a reventar la casa del malo. Entras. Ahí ya va un secretario judicial, 2 agentes, 3 fotógrafos, y ya alguien ve que sale el coche de los juzgados y ahí hay alguien que avisa. María Jesús, no sé a dónde van, pero han salido a las 5 de la mañana. María Jesús se levanta y dice, oye, ¿quién es? Dímelo. Y allí se te presenta en la puerta porque es su trabajo. Fotógrafos como Narsas, que están aquí, compañeros que están aquí, porque somos como la Guardia Civil, el fotógrafo y el periodista. Antiguamente, cuando ingresé, todos tenían una emisora nuestra, que cogían policía local. Ahora, desde que estamos encriptados, pues los hemos jodido un poco, pero tienen otras muchísimas fortalezas técnicas. Y claro, el buen periodista, pues te tenía tu emisora, el buen periódico la tenía allí. Sala del 091, que ya ves que X22 se lo sabían de memoria. Nosotros en Zamora teníamos emisora, se lo sabían, se lo sabían todo y se presentaba. Bien, las filtraciones han existido, existirán, es triste, te joroban muchas veces ciertas filtraciones, otras son siempre relativas, y luego lo que siempre va a un periodista es completar la noticia. Él tiene que completar, hemos hecho una cosa, pero ¿de dónde viene? ¿Cuánto tienen? ¿Cuándo los vais a pasar? ¿Cuántos más vais a coger? Bien, bueno, eso es la vida. Las redes sociales. El problema hoy es que el periodismo de referencia, el periodismo que uno cree, los grandes periodistas a los que lee, que saben escribir y que son críticos, pues está muy mediatizado por redes sociales. Hace poco, lo último que trabajé yo, esto puede que fuera el 19, que miré, pues veías que en Estados Unidos ya el 55, el 56% por la gente cogía las noticias de Facebook. O sea, su día a día era lo que dicen esos 3 millones de amigos que no conoce. O sea, no conoce al del bar de enfrente, pero tiene 3 millones. Entonces, claro, las redes sociales tienen un problema enorme. No hay nada jurídico, no hay nada crítico, no hay nadie científico y además, una cosa durísima, el emisor es el receptor es emisor automático. Yo tengo muchos conocidos que de vez en cuando te mandan noticias de estas y digo, y solo les contesto, es fake. Claro. ¿Por qué no lo miráis antes? Porque se ha banalizado el hablar ya de estas, bueno, de la noticia falsa, de la fake news, de la posverdad, todo banalizado. La falsedad se ha banalizado y vale lo mismo, porque esa persona, las redes, ¿cuántas noticias recibes por redes en un día? Tenemos noticias que te entran, yo como ahora todavía me entran las de Iberoamérica, se me cruzan en el ordenador todas, pues ves cosas, ya no sabes de quién es, y ves las noticias además absolutamente tendenciosas, no un cambio de tal, y acabas de descubrir que ese cambio legislativo que saben que a ti te puede afectar es en Lituania. En Lituania, ¿a quién le importa Lituania? Esto es cada día me pasa en las máquinas que uno maneja. Ahora bien, las redes sociales se han convertido ahí, la policía, por si no lo sabes,
La Policía Nacional Española es la policía del mundo, con mucha diferencia sobre la que le sigue, con más seguidores en las redes, que alcanzamos 7 millones. Pero nuestro Twitter, hoy X, fue la primera red que alcanzó el millón. Cuando el FBI, que es una policía de referencia en un país infinitamente más poblado, no llegaba a 150.000. Entonces, ¿qué quieres que te diga que de las redes es tal? El otro día veíais a un ministro pues abrir su TikTok con un chiste de ministros. A mí me produce hilaridad. Creo que estamos para otra cosa. Y creo que, como todo, independientemente de la fortaleza y el buen uso de las redes, creo que el periodismo es algo socialmente de control, que tiene que ser crítico, que tiene que ser diverso y plural, y que eso es lo que hace que la calidad social sea buena. Claro, vivimos en una España absolutamente polarizada. En un mundo casi polarizado, ¿no? En un mundo, sí, tienes razón, en un mundo. Y que además hoy en día ya nadie quiere... Que no sea un caso. No, ya nadie quiere leer absolutamente nada. La mayoría de la gente solo recibe su pensamiento. Tú, las redes sociales que reciben es lo que tú piensas. No te entran nada de lo que tú ya... Ni lo buscas tampoco. Ni lo buscas, ni lo buscas, porque hemos perdido perdido esa capacidad de, bueno, ¿qué opina María Jesús de esto? Lo voy a leer, que no quiere decir que lo comparta, quiere decir que vea aquí un análisis crítico. Se llama informarse. No tengo tiempo, me dicen ya que se nos acaba, pero quiero hacer una última pregunta un poco trampa, y quiero hacer una última pregunta un poco cebo para el siguiente podcast. Y es que, de manera sintética, me contéis un poco desde vuestra percepción, estamos hablando de sucesos. ¿Cómo han cambiado los sucesos en los últimos tiempos en España? ¿O cómo veis que están modificándose, si se están modificando, que no lo sé, la forma en la que se producen los sucesos violentos aquí en España, ¿eh? Ya no hablo de a nivel internacional, aquí en España. De manera sintética, ¿me podéis dar una frase y así dejamos un pequeño cebo? A mí lo que me preocupa es que cada vez hay más menores implicados en sucesos violentos, motivados por temas de pornografía, juego, no sé qué. También este tipo de delitos relacionados con las redes sociales y con Internet. Porque es verdad que, según las últimas estadísticas que ha sacado el Ministerio hace poco, los niños y adolescentes de hoy son más sanos en cuanto a sustancias, consumo de sustancias, ha salido hace poquísimo, pero sin embargo no estamos entrando en el tema de los peligros de Internet y cómo están con sus conductas a la hora de relacionarse y a la hora del tema de la frustración. Se frustran y cometen delitos violentos y cada vez más violentos y son más jóvenes. Eso es terrible. O sea, que cometan violaciones y que digan, bro, esto no es un delito, o cómo va a ser esto delito, por ejemplo, es preocupante desde mi punto de vista. Ese es el cambio que yo he apreciado en el tema de la violencia también, ¿no? Sí, y sobre todo porque por esa falta de educación y de fomentar el espíritu crítico y informativamente hablando, es lo que yo he detectado. Bueno, pues que vas a menores, los fiscales de menores están horrorizados. Javier, desde tu punto de vista. Comparto esa parte y luego en este momento, hoy año 25, llevamos una pequeña evolución. Este fin de semana ha sido una medida de ello. El aumento de la violencia en una parte de crimen que es el crimen organizado. Una violencia que en España nunca se conoció, que es el uso de armas de guerra. Tuvimos Isla Mayor el sábado con un policía nacional herido que le atraviesan el chaleco antibalas. Nosotros llevamos chalecos antibalas de arma corta, no estamos preparados para Kalashnikov.
El domingo en Casar de Escalona los GEO abatieron a alguien que les recibió, un grupo que les recibía tiros, hay 2 heridos y un muerto de dominicanos, y el lunes en Alcalá de Henares observamos como 2 policías francos de servicio son atacados por otro grupo, en este caso no tanto de crimen organizado, de una barriada que les pegan una paliza, los mandan a los 2 al hospital, uno ha perdido dientes, tiene un ojo ahí con una, el otro tiene roto la clavícula, en fin, con unas lesiones muy graves. Pero ese es un fenómeno pospandemia europeo. El informe SOCTA de este año 25 nos dice que el crimen organizado, sobre todo, se ha hecho mucho más presente, mucho más digital y muchísimo más violento. Notamos una violencia que no notábamos. Yo hasta hace muy poco, si me oía hablar la gente, decía que vivíamos la época menos violenta criminalmente de la historia. Porque, si queréis hablar de violencia, cuando yo ingresé, en los 2 primeros meses de estar en activo tuve 4 tiroteos reales con muertos. Eran otros tiempos, era Barcelona sin ley. Pero es a lo que vamos. Yo siempre he dicho, llevo diciendo el 11, el 12, que vivíamos en una época que no hubiera criminalidad, pero una criminalidad violenta. En cambio, muchos estudios están sobre la pospandemia, lo de los menores es, porque además es nuestra población de futuro y es nuestra población vulnerable, y luego tenemos un crimen organizado, ya digo, no solo en España, en Europa, al que no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados que la presencia institucional, bueno, era el juego de detenerte, no detenerte, tú traes droga, yo te detengo, pero claro, no tenemos, estos 3 días han sido un ejemplo paradigmático, que no es modelo tampoco, pero bueno, como estamos a hoy miércoles y ha sido sábado, domingo y lunes, pues lo comentamos. Para mí ese es uno de los grandes problemas, la utilización de una violencia armada que realmente desconocíamos. Nosotros somos un país con muy pocos homicidios al año dentro de nuestra comparación y con muy pocos incidentes armados al año, y bueno, pues el que empiecen a subir es muy problemático. Bueno, tema del que hablaremos, se lo dejo aquí a Antonio en próximas ediciones de este podcast. María Jesús Pascual, muchísimas gracias. Javier Peña, muchísimas gracias. A ti. Qué placer hablar con vosotros. Gracias. Gracias a ti. Gracias.